tal, compañeros? Mi nombre es Alexis Ayala Romero, de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial y de la especialidad de Logística. Y el tema que elegí para compartirles es los acuerdos de Basilea. Los Acuerdos de Basilea son una serie de directrices elaboradas por el Comité de Basilea a finales de 1974, formado por los gobernadores de los bancos centrales del G10. Y para los que se preguntan cuál es el grupo G10, este grupo es el grupo de los 10 países más desarrollados de todo el mundo. Estos acuerdos fueron creados para evitar riesgos sistemáticos en situaciones de pánico bancario, que tuvieron su origen en las turbulencias financieras registradas en los mercados de divisas. El Comité de Basilea está formado por 27 miembros, entre los cuales se encuentran Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Bélgica, Brasil, Canadá, China, España, Estados Unidos, Francia, Holanda, India, Italia, Japón, México, Reino Unido, Rusia, Singapur, etc. Temas fundamentales de los acuerdos de Basilea. Es importante indicar que, aunque estos acuerdos carecen de forma jurídica, los documentos de Basilea han sido aprobados por los gobernadores y supervisores de las mayores economías del mundo. Estos documentos giran en torno a 4 temas principalmente. El primero, principios sobre la actividad transfronteriza y cooperación entre supervisores. Medidas de adecuación del capital, principios básicos y gestión de riesgos, entre otros aspectos. Ahora bien, tenemos que mencionar por qué es importante que México sea parte de estos acuerdos internacionales o por qué es importante que tenga este tipo de acuerdos. Muy bien, la respuesta a esto es porque la forma en la que estamos organizados en la sociedad actualmente, pues depende del sistema financiero internacional. Esto quiere decir que toda la transaccionalidad de pagos está dada por el sistema financiero. Bueno, ahora sabiendo eso, podemos decir que México necesita cierto nivel de estabilidad en el sistema financiero, tal como lo requiere cualquier país del mundo. Es por eso que el grupo G10, que este grupo es el de los 10 países más desarrollados de todo el mundo, se reúnen periódicamente en Basilea, en Suiza, en el Banco de Pagos Internacionales, en el BIS por sus siglas. Fue ahí donde se creó este comité. Los países que están dentro de este comité pues se reúnen para promover políticas y reglas que ayuden a mantener estable el sistema financiero internacional y evitar que todos los depósitos y los ahorros en la banca mundial, en la banca del mundo, pues corran el riesgo de perderse. Es por eso que se crean acuerdos internacionales de este tipo, como lo son los acuerdos de Basilea 1, 2 y 3, en los que México es parte de. Y seguramente en un futuro vendrán más acuerdos internacionales de este tipo, pero conforme los sistemas financieros mundiales vayan cambiando a través del tiempo, seguramente estos acuerdos también tendrían que ser modificados. Existen 3 acuerdos
prolongados en el tiempo y modificados en base a la experiencia desarrollada con el paso del mismo. Estos son los acuerdos de Basilea I, II y III. El primero es el Acuerdo Basilea I. En 1988 se estableció un acuerdo mínimo de capitales basado únicamente en el riesgo de crédito. En términos simples, se estableció que el capital mínimo debe ser al menos el 8% de los activos ponderados por su riesgo. El Acuerdo Basilea II, publicado inicialmente en junio de 2004, se sostiene en 3 pilares. El pilar 1 es el requerimiento mínimo de capital analizando en profundidad el riesgo de crédito, el riesgo de mercado y el operativo. El pilar 2 es el proceso de supervisión bancaria basado en principios de vigilancia de coeficientes mínimos de capital, control de estrategias de cálculo de riesgos y su supervisión, seguimiento y obtención de información, revisión de control interno y anticipación en la intervención en caso de ser necesario. El pilar 3 es la disciplina de mercado basada en el suministro de la información de forma clara y transparente sobre políticas de gestión de riesgos, suficiencias de capital y exposiciones a riesgo con carácter de temporalidad frecuente. El Acuerdo de Basilea III son las medidas encaminadas a relaciones con efectos de aumento de la calidad del capital, mejora en la detección de riesgos bajo determinadas exposiciones, aumento de los requerimientos de capital, constitución de colchones de capital, definición del ratio de apalancamiento y la mejora en la gestión de riesgos y en los ratios de liquidez. México fue por primera vez punta de lanza. Fue el primer país en el mundo en cumplir con Basilea III. Pero esto no es un logro de los años recientes. Ha sido una tarea constante y persistente por parte de las autoridades, la Comisión Nacional Bancaria, la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, que han venido trabajando los últimos 16 años para tener al sistema financiero en el nivel en el que se encuentra hoy día. Si ustedes revisan en el sitio de Basilea, en el sitio de internet de Basilea, van a ver que hay una lista de países que ya cumplen con Basilea, una lista de países que están en vías de su implementación, otros que no han publicado ni siquiera su propuesta. México es uno de los 11 países que ya cumplen. En el continente americano solo 2 países cumplimos, Canadá y México. Estados Unidos está lejos de cumplir, tiene hasta 2019 para cumplir, y lo que habría que destacar es que México fue el primer país en cumplir con esta regla internacional, y no solo eso, sino que tiene unos índices de capitalización más sólidos de la banca en el mundo. Basilea III pide 10.5% de capital en relación a activos totales, y el promedio de capitalización de la banca en México actualmente es de 16.5%. Por eso se comenta tanto que tenemos una muy fuerte solidez en el sistema. Trata de si algún banco por alguna circunstancia se viera exigido por sus depositantes, por sus clientes, a retirar grandes cantidades de dinero, es un ejemplo sencillo, cómo el banco haría sus activos líquidos para poder devolver
los ahorros o los depósitos a esas personas y evitar situaciones como las que han ocurrido en muchos países en el mundo al haber quiebras de los sistemas financieros. El ejemplo quizá más claro y más reciente, más importante, es la situación desafortunada que se vivió en Argentina en 2001 con el famoso corralito. Cuando se da la crisis en el sistema financiero argentino y los depositantes de los bancos acuden a las sucursales, a las ventanillas a retirar sus depósitos, y hasta el nombre corralito se dio a que no podían retirar más de $200 de sus cuentas una vez al mes. Eso es lo que ocurre cuando hay una crisis de liquidez, no solo hacia los depositantes, sino al cubrir los compromisos. Fue un poco del tema de los acuerdos de Basilea. Pues como conclusión me quedo con el acuerdo de Basilea 3, que fue el que más me llamó la atención o con el que más relación encontré con los temas vistos en clase. Uno de ellos es pues el tan mencionado qué pasaría en caso de un pánico bancario. Es un tema que la maestra lo menciona mucho. ¿Y qué pasaría? Pues prácticamente el sistema financiero de esa economía pues colapsaría y el acuerdo de Basilea 3 entraría, se podría decir, como en acción. Es lo que trata de evitar ese tipo de cuestiones y pues mantener un cierto equilibrio en el sistema financiero.